Hola y un saludo a todos los estudiantes que están asistiendo a mi curso de Español 382, Introducción a la Literatura Española a partir del siglo XVIII. En este breve vídeo voy a hablar también brevemente acerca de la Ilustración, poniendo como ejemplo a dos escritores que se pueden calificar como ilustrados. Por un lado, Tomás de Iriarte y por otro, Fray Benito Jerónimo Feijoo. De ambos hemos leído textos en la clase. La Ilustración es un movimiento cultural y por supuesto también literario, en inglés Enlightenment, que buscaba sobre todo dar preponderancia a la razón. La razón, o reason en inglés, es lo más importante para los escritores y para los intelectuales ilustrados. Buscaban una explicación siempre lógica de la realidad, atendiendo siempre a la razón, a la ciencia, en la que estaban empezando a tener una enorme confianza. Esto se nota en los textos que muchas veces tratan de enseñar algo al lector, intentan ser didácticos y, bueno, dar o ofrecer una lección a quien está leyendo estos textos, lo que se llama en muchos casos una moraleja. Tal es el caso, por ejemplo, de las fábulas, fables en inglés, que escribió Tomás de Iriarte. Hemos leído 3 de estas fábulas, la de la abeja y los zánganos, la del té y la salvia y la del jardinero y su amo. En las 3 tenemos claramente una lección moral que Iriarte intenta explicar, intenta ofrecer en los textos. Por ejemplo, en La abeja y los zánganos habla Iriarte de la necesidad no solamente de hablar bien de las personas grandes de la antigüedad, importantes, sino que es necesario también imitar a estos personajes. En el del té y la salvia, por ejemplo, habla de la necesidad de apreciar las cosas que se hacen, que se crean en el país en el que vive una persona y no apreciar solamente las cosas que proceden del extranjero. En este caso, en esta fábula, Iriarte también actúa como crítico literario, pues dice que esto también ocurre en la literatura, que muchas personas en España prefieren textos de autores franceses o italianos antes que textos españoles, que también, en su opinión, son valiosos. En el caso de El jardinero y su amo, intenta Iriarte explicar la idea de que es necesario siempre mezclar lo útil con lo entretenido, que es también una idea muy clásica. De hecho, estas fábulas de Iriarte proceden de una tradición que se inició en la antigüedad clásica, en la literatura latina y en la literatura griega, por ejemplo, las fábulas de Esopo, Aesop en inglés. Y es cierto que Iriarte utiliza pues personajes que son animales, como las abejas o los zánganos, a veces también plantas o cosas, como el té y la salvia, y cuando aparecen humanos, pues muchas veces nos habla Iriarte acerca de pues la profesión. Aparecen denotados por su profesión, como el caso de el jardinero, en la fábula del jardinero y su amo. Intenta Iriarte, eso sí, ser muy claro y dar esta moraleja, incluir esta moraleja ya al principio de su fábula y también en los últimos versos de su fábula repite o recuerda esa moraleja. Por supuesto, las fábulas de Iriarte son fábulas que no están escritas en prosa, sino que están escritas en verso. Vamos a hablar también de Fray Benito Jerónimo Feijoo, uno de los ilustrados más importantes de la historia de la literatura española.
Él escribió el Teatro Crítico Universal y también las Cartas Eruditas, dos obras absolutamente imprescindibles dentro de la Ilustración, sobre todo el Teatro Crítico Universal, que contiene ensayos sobre muchos temas, desde la religión hasta las supersticiones, hasta temas sociales, políticos, bueno, de muchos tipos diferentes, incluso temas literarios. El texto que hemos leído de Feijóo es la defensa de las mujeres, que es parte de este Teatro Crítico Universal, y en el que Fray Benito Jerónimo Feijóo, el padre Feijóo, como también se le conoce, trata de, como dice el título, defender a las mujeres que habían sido criticadas y vilipendiadas desde tiempos remotos, y que en el siglo XVIII esta idea de la mujer como algo negativo, como algo malo, como algo pernicioso para la sociedad, continuaba muy vigente. Frente a esto, Feijóo trata de defender a las mujeres utilizando diferentes ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el ejemplo de Eva, ¿no?, diciendo que Eva en la Biblia, si Eva es un personaje malo, si es un personaje negativo debido a que cometió el pecado original, más negativo todavía que Eva es el personaje de los ángeles, pues fue un ángel precisamente quien convenció a Eva para cometer ese pecado original. Continúa hablando Feijóo acerca de temas semejantes. Por ejemplo, contradice, rebate el hecho de que muchas personas pensaban que las mujeres no podían tener un lugar importante en la política. Él da ejemplos evidentes de mujeres que han sido o eran importantes dentro de la política, como por ejemplo la reina Isabel I de Inglaterra. Otro ejemplo que utiliza Feijóo en este ensayo, recordemos que esto es un ensayo, con lo cual no vamos a considerar que realmente sea literatura, porque no contiene ficción, pero es un ensayo y como ensayo lo hemos leído en la clase y lo hemos comentado en la clase también. Utiliza un ejemplo acerca de un hombre y un león que están caminando y discutiendo, hablando sobre si el hombre es más valiente, mejor, más poderoso que el león, o si el león es más valiente, más poderoso que el hombre. El hombre dice, por supuesto, que el hombre es más valiente que el león dice que no, que es el león el que es más valiente. Y llega un momento en el que se encuentran, mientras están caminando, con una estatua en la que un hombre está matando a un león. Y el hombre dice, ahí tienes, león, un buen ejemplo de que el hombre es más valiente que el león, porque en esa estatua hay un hombre que está matando a un león. Por tanto, el hombre es más valiente que el león. Responde el león en esta personificación, pues generalmente los leones no hablan, pero en este caso sí habla, y recordemos que es un ejemplo para ilustrar la opinión o el argumento de Feijóo. A esto responde el león que no está de acuerdo, que la razón de que la estatua sea una estatua de un hombre que mata a un león es precisamente que un hombre esculpió esa estatua. Si la estatua hubiese sido hecha por un león, si un león hubiese hecho esa estatua, entonces probablemente aparecería un león matando a un hombre. Este ejemplo, que utiliza Feijóo como una especie de parábola, como una historia que intenta dar un ejemplo acerca de un tema, presentar un argumento, ejemplificar un argumento, lo utiliza Feijóo, esta historia la utiliza para ejemplificar que no debemos creer aquellos libros que hablan mal de las mujeres, porque generalmente están escritos por hombres. De nuevo, como vemos, tanto Iriarte como sobre todo Feijóo utilizan la razón para convencer a los lectores, para explicar sus ideas, y en este caso Feijóo, en su defensa de las mujeres, está hablando de algo que todavía
tiene mucha vigencia, todavía es importante en la actualidad. No vamos a decir que Feijóo era un escritor feminista, pues no tendría sentido hablar de feminismo en el siglo XVIII, pero sí es cierto que utiliza argumentos que después serán utilizados por el feminismo, pero mucho antes de que realmente podamos hablar de feminismo. Tomás de Iriarte, Fray Benito Jerónimo Feijóo, dos escritores muy importantes dentro de la Ilustración. Espero que esto les haya servido para refrescar un poco la memoria acerca de los textos de estos dos escritores ilustrados que hemos leído y comentado en la clase de Español 382.